Muy buenos días, soy Ana Lidia Franzoni, soy la directora académica de Tecnología e Innovación del EPIC Lab, el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM. Bienvenidos a la segunda sesión de la sexta temporada de las Wake Up Speaker Series. Las Wake Up Speaker Series son una iniciativa del EPIC Lab que busca acercarlos a los temas más relevantes en innovación y emprendimiento. En esta sexta temporada, el tema es la inteligencia artificial como catalizador de emprendimiento. En esta ocasión, platicaremos sobre de la idea al mercado. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para agilizar y mejorar el proceso de llevar una idea al mercado al proporcionarnos insights basados en datos, optimización de campañas de marketing, pruebas de mercado virtual, predicciones de ventas, automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Antes de empezar, solo recordarles que todas las temporadas de las Wake Up Speaker Series están disponibles en YouTube Epic Lab, Spotify Epic Lab y Epic Plus. Recuerden que pueden mandar todas sus preguntas por el chat o por la parte de preguntas en el Zoom. Arrancamos con nuestro panel de lujo, con Ignacio Bermeo, abogado egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey con el mejor promedio de su generación. Además, posee una maestría en Regulación y Derecho de London School of Economics, en donde realizó estudios sobre la convergencia del derecho con la tecnología y la economía. Desde su infancia, Ignacio ha sido un apasionado autodidacta de la programación, comenzando con una Commodore 64 como su primera computadora. Su fusión única de conocimientos legales y habilidades tecnológicas lo catapultó como el fundador de Trato, una plataforma innovadora que utiliza blockchain e inteligencia artificial para revolucionar la gestión de contratos empresariales. Ignacio se destaca por ser un visionario que desafía los límites convencionales y crea soluciones vanguardistas en la intersección de la ley y la tecnología. Bienvenido, Ignacio. Sebastián Barrios. Sebastián lidera todos los equipos de tecnología cross de Mercado Libre, infraestructura, cloud, arquitectura, mobile, business intelligence, machine learning, Melidata, Gene UX. Desarrolló toda su trayectoria como emprendedor en el mundo de la tecnología, habiendo fundado dos compañías en México, CB Studios y Yaxi, que vendió a Cabify, en donde trabajó 3 años como CTO en las Headhunters en España. Por su emprendimiento, Yaxi fue reconocido como The Youngest Endeavor Entrepreneur of the Year. Aún hoy mantiene el récord como el emprendedor Endeavor más joven de la historia, 22 años en ese momento. También fue reconocido por la revista Forbes en ranking 30 Under 30. Se destaca a los jóvenes emprendedores más visionarios en Europa en 2020. Es ingeniero en sistemas graduado con mención especial del ITAM. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Tú estuviste en mi examen, además, fuiste parte de esa mención especial. Exactamente, lo puedo comprobar. Eh, Blanca Sañudo. Blanca ha formado parte del equipo de OLVP durante más de 2 años y se ha especializado en el sector fintech durante el último año. Su trabajo involucra identificar oportunidades de inversión, analizarlas y supervisar las empresas de fintech en el portafolio de OLVP, el cual incluye a Fintual, Mendel, Flink y Shinkansen, por nombrar algunas. Además de su papel como inversionista, colidera la estrategia de comunidad y comunicaciones de la firma, lo que incluye la participación activa en todos los esfuerzos de investigación de la firma, eventos del ecosistema emprendedor y más. Blanca tiene una licenciatura en Economía con especialización en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, también aquí del ITA. Pues Gracias, bienvenidos, Ana muchísimas Lidia. gracias por estar aquí y dejo a Blanca que va a moderar el panel. Buenísimo. Pues buenos días a todos, a todas. Como les contó Ana Lidia, pues estamos en un momento súper especial en la tecnología. Si bien la inteligencia artificial ha estado por ahí rondando diferentes industrias, pues hoy estamos en un momento en donde se vuelve mucho más potente y poderosa y los casos de uso pues se pueden ampliar gracias a estos grandes modelos de lenguaje y que ya se están empezando a usar en todas las industrias. Yo creo que ahora sí, ninguna está como a salvo de este como gran torbellino tecnológico. Entonces, en particular, para el caso de e-commerce, como es Mercado Libre, para el caso legal, que es donde está Ignacio Contrato, me gustaría empezar por preguntarles cómo fue que fue su primer acercamiento a
esta nueva era de la inteligencia artificial generativa, entendiendo que seguramente ustedes ya conocían esta tecnología, ya lo usaban en alguna medida, pero cómo fue que esta nueva capa en donde puedo personalizar más, donde puedo acortar procesos de creación de contenido, donde mis campañas pueden ser mucho más focalizadas, cómo fue ese primer acercamiento y cómo fueron descubriendo qué es lo que podían hacer con esta tecnología. No sé quién se quiere arrancar. Yo puedo arrancar porque, si bien, como dices, conocía un poco la tecnología, creo que el paper de Transformers y Attention is All You Need salió en 2017, sí, finales de 2017 o 2016. Entonces no fue una sorpresa que esa tecnología existía, pero sí creo que fue una sorpresa para todos, incluyendo por las historias que escucho, para los creadores, ¿no? Cuando GPT dio el salto de 2 a 3 y luego a 3.5 y luego a 4 en cuestión de meses, cuando realmente se sintió como algo diferente, ¿no? Antes eran juguetes bastante avanzados con los que se podía hacer mucho, pero no lo veíamos o no lo veía yo como algo listo, por ejemplo, para producción, para generar contenido que realmente pudiéramos usar, por ejemplo, en Mercado Libre, pero literalmente en cuestión de meses hubo un avance fuerte. La teoría es que vino mucho de lo que se llama Reinforcement Learning with Human Feedback, ¿no? Donde le enseñaron a GPT-3, a GPT 3.5 un poco cuál es la forma en la que querían que se comunicara, qué estaba bien responder, qué no estaba bien responder. Y realmente fue bastante sorpresivo y por eso hubo el mega auge que seguramente todos recordarán de hace unos meses de esto va a cambiar el mundo y todo es diferente y tal vez algo de eso fue un poco de hype, pero mucho otro fue totalmente real y realmente estamos viendo cambios fuertes en un montón de industrias, incluyendo para nosotros. Sí, Gracias. bueno, corroborando con lo que ya dijo Sebastián, en el caso de Trato fue muy claro el beneficio que aportaba la inteligencia artificial. Bueno, nosotros desde un inicio el problema era toda la actividad o todo el trámite tedioso que muchos abogados todavía realizan internamente en sus áreas jurídicas dentro de las empresas o también en los mismos despachos. Y pues de alguna manera ya la tecnología que nosotros ya habíamos creado pues facilitaba o hacía mucho más eficiente todos esos procesos. Con el hecho que se presentaba ahora que la inteligencia artificial y las oportunidades que llevaba, pues obviamente fue muy claro cómo podíamos utilizarla, pero siempre observando cómo esta la íbamos a preparar para que pudiera servir al mercado en México y en Latinoamérica. Porque también eso pasa, o sea, muchos empiezan a utilizar la inteligencia artificial porque es un hype, un poco utilizando la palabra que dijo Sebastián, pero al final del día no es igual algo que te conviene utilizar en tu propia empresa, ¿no? Es decir, si basas tu sistema o tu servicio con una solución que fue creada en el extranjero, muy probablemente la base de datos con la cual está conformada, pues no tiene la información que tú necesitas para poderlo utilizar en casos particulares en México. Y en el derecho, eso es súper importante. Es decir, no puedes tú basar únicamente el uso de una inteligencia artificial que es como una caja negra a algo que pues aplica a un país completamente diferente. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos que crear todo un área de investigación para que pudiera preparar toda esta base de datos o toda esta información con la cual se iba a modelar esta parte de la inteligencia artificial y lograr que obviamente los usuarios pudieran utilizarla precisamente para lo que lo querían, no para que pudieran utilizarla en otro país, sino en el caso que quieren la jurisdicción o con base a la legislación correspondiente. Justo, me encanta eso último que dices, Ignacio, que es, o sea, como que es un juguete que puedes usar para N cosas. Quizás seguro ustedes lo han vivido en sus respectivas empresas. Quiero usar inteligencia artificial para todos los casos de uso, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Me gustaría preguntarles cómo han sido sus esfuerzos para priorizar en dónde me conviene dedicar esfuerzos y dedicar tiempo de personas para que aprendan, para que ejecuten, para que investiguen, en dónde me conviene usar primero inteligencia artificial y también cómo es que miden o cómo toman la decisión de, ok, esta avenida como que ya la agotamos, quizás no hay que dedicar más esfuerzo aquí, intentemos esta diferente opción. O sea, empezamos por marketing, tal vez no fue lo mejor, vámonos por optimización de precios o predecir cash flow, por decir algunos ejemplos.
Bueno, en el caso de nosotros fue muy modular. O sea, básicamente lo que hicimos fue hacer pruebas piloto con áreas que nosotros identificamos que podrían precisamente servirse del uso de inteligencia artificial. Entonces, pues obviamente al crear este equipo multidisciplinario que simplemente se enfocaba a las funciones que tienen que ver con inteligencia artificial y que incluye también investigadores en la parte académica y demás, pues se veía, a ver, aquí puede servir o no. Buscamos toda la parte de cómo íbamos a proteger la parte de la privacidad, la seguridad, la parte de la ética, con qué principios íbamos a utilizar esta nueva tecnología. Y explorábamos más que lanzar todo, ¿no? Porque dijimos, o sea, no es lo mismo el decir, vamos a ir paso a paso y ver cómo va funcionando y cómo realmente le está sirviendo al usuario, porque al final del día, pues digo, lo que buscábamos también es evitar decir, usamos inteligencia artificial solo por utilizarla y porque estamos de moda, está de moda, ¿no? Y para competir en el mercado. No, o sea, a ver, nuestra solución va enfocada a resolver este problema en particular. Ya lo resolvemos, ¿cómo nos va a ayudar precisamente la inteligencia artificial para ofrecer un mejor servicio o que el usuario haga su operación mucho más rápida? Y entonces, contestando esa serie de preguntas, pues ya decíamos, ok, aquí sí cabe, aquí no cabe, luego lo dejamos para después porque requiere algo más complejo y requiere más tiempo, requiere más estudio, pero este de acá no es tan complicado, vamos a empezar por ahí. Y así es como lo llevamos. ¿Y el Mercado Libre? De nuestro lado, llevamos utilizando inteligencia artificial o si lo quieres llamar con términos tal vez más académicos, machine learning o incluso antes minería de datos o estadística aplicada por más de 10 años. Entonces, creo que hay pocos lugares del negocio donde no estemos usando algo de inteligencia artificial, algo de estadística aplicada. Si se imaginan sus propias experiencias comprando en Mercado Libre, desde que buscas un producto, moderación de imágenes, antifraude, optimización de precios, optimización logística, ¿no? Hemos encontrado pocos lugares donde no sea útil y tenemos equipos de cientos de personas dedicadas 100% a entender dónde podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar los procesos de la compañía y dar mejor servicio a nuestros usuarios. Algo que hicimos con esta nueva inteligencia artificial generativa, sí fue parar un poco la pelota o la compañía. De hecho, paramos durante un día y organizamos un hackathon para enseñarle, por un lado, a todo el equipo estas nuevas herramientas y por otro lado para traer ideas y decir, ok, sí hay cosas nuevas que no se podían hacer hace unos meses, que queremos incorporar en el producto, que tiene sentido ahora, que tiene sentido después. Ya tenemos cientos de iniciativas, como las llamamos nosotros internamente, de inteligencia artificial generativa que pronto estaremos liberando en los productos. Buenísimo. Y en línea con estos, al final, digo, Mercado Libre es como el emblema de la tecnología en Latinoamérica. Trato ya lleva muchísimos años en el mercado también. Entonces, pensando en que seguramente hay bastantes emprendedores y emprendedoras escuchando esta conversación, ¿cuál consejo le darían a una empresa que esté empezando y que justo tiene todo este mar de información, herramientas, videos, tutoriales a su disposición y tienen una idea, como se llama la plática, ¿no? De la idea del mercado y quieren hacer uso de estas herramientas, pero quizás no saben por dónde arrancar, otra vez, cómo priorizar, si necesitan crear todo in-house o hay cosas que me conviene usarlas de un tercero. ¿Qué consejos le darían a un emprendedor, una emprendedora que quiere arrancar y que quiere usar inteligencia artificial generativa? Yo puedo Bueno, empezar. dale. Creo que sin ninguna duda cambia mucho el ecosistema. Si me hubieras hecho la misma pregunta antes de ChatGPT y demás, sí cambia la respuesta. Creo que si bien aún le falta para hacer esta visión que todo el mundo tiene de un asistente universal que te ayuda en todo, sí te ayuda en muchísimas cosas. Te puede ayudar incluso a rebotar ideas. Yo lo uso mucho como research partner, ¿no? Para decir, oye, quiero aprender de esto, qué libros
están buenos, qué libros no están buenos, qué papers debería estar leyendo, ayúdame a traer estadísticas, de dónde puedo sacar números de X, Y o Z, esto por qué podría ser una buena idea, por qué podría ser una mala idea. Entonces, si no están usando hoy todas estas nuevas herramientas para hacerlo, creo que se están quedando atrás, independientemente de lo que dices, ¿no? De que hoy existe ya un mar de contenido, de videos, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero todo útil. Creo que esa sería una de mis recomendaciones, que sí realmente usen estas nuevas herramientas para, desde el principio, ¿no? Para mejorar su idea, pero también incluso cuando estás creando la compañía, oye, ayúdame a escribir cómo voy a buscar los perfiles, ¿no? Para este Mm. trabajo, cómo deberíamos distribuir el equipo, cuánto producto necesitamos, cuánta tecnología, cuánto no. Y para mí al principio de una compañía es bastante claro que todo lo que no tengas que hacer tú es ganancia, porque al final estás probando si tu idea funciona, si la gente va a comprar lo que crees que van a comprar. Entonces, ponerte a desarrollar desde cero cosas al principio, para mí no tiene mucho sentido. Usaría todo lo posible que ya exista construido por alguien más. Bueno, de mi parte, yo lo dividiría en dos. Uno, justamente lo que comenta Sebastián, es como emprendedor y como usuario, pues tiene un potencial enorme. O sea, puedes hacer prácticamente una empresa totalmente, de alguna manera, guiada con el ChatGPT. Entonces, desde hacer el pitch, desde hacer prácticamente cualquier cosa que te ayude, pero pues obviamente aquí juegan también principios de ética, ¿no? Es decir, no vas a poner todo el pitch y pues ponerlo exactamente como te lo dio y lo vas a presentar ante un panel, porque pues al final del día el que debe estudiar o el que debe saber más de su producto, pues es el mismo emprendedor. Entonces, de alguna manera sí te ayuda, pero eso, por ejemplo, en el caso en el campo del derecho, pues siempre se ha hecho. Es decir, los abogados cuando empiezan a hacer un contrato lo utilizan un machote que utilizaron en una versión anterior, no empiezan totalmente desde cero. Y aquí prácticamente ChatGPT está presentando eso, te está dando machotes, te está dando la base con la cual tú puedes empezar a hacer cualquier tipo de documento, cualquier tipo de contenido y ya desde ahí trabajar y obviamente te ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ahora, del otro lado, es cómo hacerlo tú, cómo utilizarlo como servicio, cómo incorporarlo al producto o servicio que estás ofreciendo. En esa parte, pues obviamente, efectivamente hay miles de videos en YouTube que puedes utilizar OpenAI, que es donde se basa ChatGPT, y conectarte y hacer uso de todos los ejemplos que tienen ahí, y es súper fácil. Ahora, la pregunta es, que el que sea fácil quiere decir que ya inmediatamente lo vas a incorporar, vas a meter todos los elementos y vas a decir, ahí está ya mi producto, pues no es tan fácil en ese sentido. Yo creo que ahí sí importa más qué tanto le vas a incorporar o tú agregar al valor que ya te proporcionó una base como es la que te da OpenAI. Es decir, y luego si al final del día utilizas un ejemplo que encontraste en YouTube, pues muy probablemente alguien más lo hizo también. Es decir, no inventaste el hilo negro, alguien más está ofreciendo el mismo servicio y entonces dejas de tener una ventaja competitiva porque alguien más te va a replicar inmediatamente. O sea, yo creo que ya los recursos, tanto técnicos como financieros, que vas a tener que meterle al producto, es más en cómo lo que ya te proporcionó vas a hacerlo diferente a lo que a alguien más se le pudo haber ocurrido. Y ahí es donde vas a tener tú un área de oportunidad o un mercado que explorar. Creo que eso último que mencionas, Ignacio, es súper importante porque al final ya cualquiera pues puede usar estas tecnologías y meterlo en sus procesos de creación de contenido, en sus procesos de reclutamiento, para armar presentaciones, brainstorming, todo. Y un poco compartiéndoles de mi experiencia como inversionista, pues es difícil a veces cuando todas las startups que te pichan, todas tienen inteligencia artificial, todas son las más innovadoras y todo, y que estoy segura que están usándolo de formas innovadoras y que sí están tratando de diferenciarse al usar estas tecnologías, eh, pues hay un grado en donde pues se podrían parecer mucho lo que hace una de lo que hace otra, no en términos de su propuesta de valor, pero en cuanto a cómo usan la inteligencia artificial generativa. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que en el mediano y largo plazo las empresas puedan crear barreras de entrada y verdaderamente diferenciarse y no nada más me conecto a través de una API a cualquiera de estos modelos, ChatGPT, Bard, etcétera, y extraigo lo que me sale ahí y entonces ya tengo mi chatbot de servicio al cliente muy lindo? Entonces,
¿Cómo ven en el futuro esa creación de las barreras? ¿Es a través de data única? ¿Es a través de más velocidad o mejor experiencia de usuario? ¿Cómo lo ven desde sus diferentes frentes? Porque creo que también, pues son dos mundos diferentes, ¿no? El legal, el que tú vives, Ignacio, y el del e-commerce que vives tú, Sebastián. Sí, a ver, para nosotros, que hay que ver qué tan útil es para la audiencia, pero para nosotros es muy claro que el mundo físico es una barrera de entrada, ¿no? Nosotros entregamos paquetes, tenemos camionetas, aviones, centros de distribución, porque sí creo que estas herramientas que además generan código, todavía tal vez no perfecto, pero en unos años van a ir mejorando y mejorando y mejorando, baja las barreras de entrada a cualquier negocio técnico, pero creo que es positivo, ¿no? Cualquier persona ahora se va a poder convertir o por lo menos programar una computadora cuando antes era algo que estaba súper limitado a un set de personas que tenían ese conocimiento. Y ojo, no estoy diciendo que se van a acabar todos los trabajos de programadores, etcétera, pero seguro va a haber más personas construyendo empresas de tecnología. Creo que baja la barrera para que alguien diga, ok, voy a hacer un e-commerce y toda la funcionalidad técnica y que puedas procesar pagos, etcétera. Entonces, para nosotros creo que mucho de lo que defendemos está en todo lo demás, ¿no? En el servicio al cliente, en las entregas, en todas esas inversiones que llevamos haciendo muchos años, pero bueno, creo que eso aplica si vas a hacer un negocio físico. Creo que hay otras barreras, incluso algunas de las que hablé, ¿no? Como servicio al cliente, tú hablaste de moverte más rápido, pero creo que Ignacio iba por ahí en su punto anterior, entonces si quieren les dejo la otra parte. Sí, bueno, en el caso de nosotros, pues sí, efectivamente es el crear una barrera de entrada desde que llegó el mundo digital, pues ya cada vez es más complicado quizás, pero más si tú te basas totalmente en la tecnología con la cual ofreces tus servicios. En el caso, yo creo que siempre va a imperar el que estés resolviendo un problema y qué problema y cómo lo estás resolviendo. Ya la tecnología es un tema totalmente secundario y ahí es donde entra la inteligencia artificial, blockchain en nuestro caso también, o cualquier otra tecnología que facilita o que hace mejor tu servicio o el producto que estás haciendo. Entonces, al final del día es cómo creas esas barreras de entrada, más bien es qué tan innovadora es tu idea, que utiliza como tema secundario estas tecnologías. Entonces, ok, si te basas totalmente en la inteligencia artificial, bueno, pues alguien más va a llegar en un momento dado y te va a competir también en esa área. O sea, yo creo que entre más nos enfoquemos a resolver el problema, menos problemas vas a tener como emprendedor de diferenciar tu producto. Si te enfocas totalmente, no, tengo que hacer algo con inteligencia artificial porque está de moda y entonces con eso Ujú. voy a destacarme. Si te basas en eso, olvídalo. O sea, el día de mañana alguien más va a llegar y probablemente es al que le va a invertir Olvivi, por ejemplo. ¿No? O sea, al final del día es cómo lo presentas, cómo realmente estás haciendo un favor o algo a la sociedad. Y ahí no verían, por ejemplo, o sea, el usar esta inteligencia artificial para adquirir usuarios más rápido, por ejemplo, o sea, como tratar de usar los data points que ya puedas capturar de una persona que aún no es tu usuario, y usar eso para llegarle más rápido y así ganarle a la competencia, porque digo, Mercado Libre, pues en tantos años, pues sí, ya tiene una super red de distribución, o sea, tiene ese músculo gigante, pero pensemos en dos empresas que quizás empiezan al mismo tiempo, quieren hacer algo similar, ven Seguro creo oportunidades de ese lado. Ujú. que se va a volver lo que llamamos table stakes. O sea que ahora, más que un diferencial, te diría, si no estás usando estas herramientas para ayudarte a construir mejor tu compañía, eso sí, va a haber otras empresas que la están usando. Yo creo que el punto de Ignacio es interesante porque sí, no puedes depender de esto, pero yo también diría que no puedes no estar actualizado, ¿no? Y si de repente, como dices, una compañía puede adquirir usuarios a la mitad de costo que la otra porque está utilizando inteligencia artificial, seguro que va a tener un diferencial competitivo. Creo que a largo plazo tampoco es tan defensible porque eventualmente otra empresa va a descubrir eso y va a hacer lo Mm. mismo, pero bueno, se va volviendo como el mínimo que tienes que hacer para mantenerte en el negocio. Aunque creo que incluso ese ejemplo aplica tal vez para empresas un poquito más adelantadas que si estás pensando literalmente en empezar tu idea, ¿no? Tal vez un poco más a la mitad. Justo al principio creo que, y les debe pasar a ustedes, el reto más grande es
no cómo consigo más clientes, cómo consigo a los primeros. Esto realmente es una buena idea, realmente es algo que no solo me lo imaginé yo, pero que necesitan las personas. Ahí también creo que te puede ayudar la inteligencia artificial y no necesitas algo tan complicado como, ok, ¿cómo entiendo mejor a mis clientes con inteligencia artificial para atraer más? Porque al principio necesitas tus primeros 10, 100, 200 clientes que sean súper fans de tu producto y luego lo puedes escalar. Sí, o sea, Sí, yo estoy de acuerdo ahí también. O sea, al final del día, creo que también la diferenciación es qué tanto te va a costar. Si usas inteligencia artificial, te va a costar mucho menos que si, bueno, al principio, si haces al principio nada más la parte de aprendizaje y adoptarlo, pero después va a ser mucho más económico que contratar una agencia que te va a conseguir los usuarios, ¿no? O sea, al final, muchas de estas cosas que ya te hace la inteligencia artificial es porque alguien más las hacía de manera manual. Y a diferencia de quien lo hacía de manera manual, la inteligencia artificial pues trabaja 24/7, es decir, no tiene descanso, te va a estar consiguiendo usuarios, mandando correos de manera automatizada, él haciendo todo lo que alguien antes hacía, incluso preparando el contenido o cualquier otra cosa, y pues obviamente eso quizás va a tener resultados mucho más rápido que alguien que está todavía utilizando a la agencia y está invirtiendo incluso mucho más por pagarle a esa agencia cierta cantidad al mes, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver cómo estás tú más bien resolviendo los temas para que sea eficiente en la parte de costos, pero también que te traiga mucho mejor resultado, ¿no? Porque al final, como en todos los ámbitos, o sea, se dice, la inteligencia artificial va a reemplazar eventualmente muchos trabajos, muy probablemente en algunos que sean muy tediosos, en los que sean, o que sean muy repetitivos, que sean muy talache. Y eso, pues obviamente es cuando alguien no le está dando esa parte de valor que le trajo todo el entrenamiento que recibió en el ITAM o en cualquier otra universidad y que le trajo pensar en ideas. Probablemente la inteligencia artificial no llegue todavía a ese punto. Va a llegar, pues depende mucho también cómo el mismo ser humano esté utilizando su creatividad y su innovación para ir más allá de lo que la inteligencia artificial te puede aportar poniendo nada más el prompt en ChatGPT, ¿no? sí. No, y ese tema del talento es algo que creo que a muchos asusta. Y pues sí, o sea, al final está como este balance entre, ok, pues mi empresa se vuelve más eficiente y necesito menos manos, pero también cómo manejo esa discusión con mis equipos. Porque, y esto va a mi siguiente pregunta, que es si han ustedes eh, enfrentado algo de resistencia en sus equipos. Dadas estas nuevas soluciones, ¿no? Porque digo, por ejemplo, Sebastián hablaba que en Mercado Libre llevan años usando machine learning y diferentes, como sub o ramas de la inteligencia artificial para temas como muy de análisis de datos a nivel, o sea, miles y millones de data points, que eso pues un humano no lo puede hacer o se tardaría mucho, pero en crear posts en un blog, en crear campañas automatizadas, o sea, en estas cosas en donde sí había un humano involucrado y que ahora ese humano puede o no estar o estar involucrado en el margen. Eh, ¿Cómo han navegado esas conversaciones? Si han tenido esa resistencia o no. Me encantaría escuchar su experiencia con eso. En el caso de la resistencia, en la parte legal, yo creo que ahorita no existe tanto. O sea, es Mm. mucho, porque sobre todo la parte de inteligencia artificial te ayuda a ser más rápido sobre cosas que no comprometen. Entonces, en ese sentido, no hay resistencia porque al final del día te está ahorrando mucho trabajo. Habría resistencia si está comprometiéndote en algo que si tomó la decisión de inteligencia artificial y te afectó, pues obviamente ahí sí sería un problema, como sucede hoy, por ejemplo, con las firmas electrónicas. Si tú usas una firma electrónica que es del extranjero, no te funciona en un litigio en México, pues ahí ya estás en un problema, ya te comprometió. Pero la inteligencia artificial al final del día no pasa eso. ¿Por qué? Porque al final el abogado tiene que revisar lo que le entregó la inteligencia artificial. Si no lo revisara, no sería buen abogado. Entonces, obviamente, esa parte la tiene que seguir haciendo. Yo me imagino que en otras industrias, en donde no es tan el usuario, como es en el caso de trato, que es un poco más, pues tiene que velar que toda la información sea buena y que realmente esté basada en buenas fuentes, no es tanto el problema, pero yo lo digo como usuario en este caso de si yo voy a un servicio y me atiende un chatbot,
y el chatbot, yo me doy cuenta que me está contestando la inteligencia artificial y no es un humano que me esté realmente resolviendo el problema, pues si me desespero, digo, oye, ¿por qué no me puede contactar alguien que me puede realmente decir qué está pasando, ¿no? Como que siempre buscas ese contacto humano. Y en la parte legal es importantísimo. O sea, yo ahí por eso digo, en la parte del derecho, los abogados van a seguir siendo los que dan esa confianza y por eso finalmente lo contratas. ¿Por qué contratas un despacho y este no? Porque conoces al abogado, te da confianza, te dice exactamente, y no es lo mismo que un robot que pues al final del día te va a contestar sobre una base de datos que muy probablemente ya llegue a un límite, ¿no? En nuestro caso ha sido interesante. Diría que en la gran mayoría de los casos no vemos mucha resistencia, pero sí hay algunas poblaciones donde sí, ¿no? Por ejemplo, creo que de los casos de uso más sorprendentes de esas nuevas tecnologías es generar código. Entonces, dentro de los programadores, incluso esto fuera de Mercado Libre puede ser con gente con la que hablo y demás, hay resistencia, hay decir, no, yo soy mejor que las recomendaciones que me da esta herramienta. Y realmente es sorprendente porque tampoco es que nadie te obliga a aceptar lo que te recomiendan estos sistemas, ¿no? Entonces mi perspectiva es que vale mucho la pena utilizarlos como herramientas. Creo que el nombre que escogió Microsoft para todo esto, llamándoles Copilot, es ideal, ¿no? Porque es como, ok, no es el piloto, tú eres el piloto, tú eres quien está decidiendo el resultado final, como decían, no va a salir cualquier cosa ahí afuera, si eres un abogado, si eres un programador, pero tener a alguien que te ayude y te esté trayendo información útil constantemente, sugerencias, oye, tal vez esto funcionaría mejor, o por qué no pruebas esto, creo que va a ser revolucionario y además solo empieza, ¿no? Creo que pensando que esto es la versión 1 o bueno, la versión 3 o lo que quieras, pero va a haber versión 10, versión 20. En 5 años, las personas que no sepan utilizar estas herramientas, sobre todo creo dentro de la tecnología y la programación, realmente se van a quedar muy atrás. O tal vez encontrarán un nicho donde está perfecto y ahí le cuesta trabajo a la inteligencia artificial, pero todo el resto creo que va a ser extremadamente útil tener estos ayudantes, asistentes, copilotos ayudándonos a trabajar mejor. Justo en este tema que toca Sebastián y quizás no está tan orientado a lo que hacen ustedes en su día a día y es más una pregunta personal, pero se imaginan que, no sé, en unos 6 meses, un año, todas las personas que tengan un smartphone, una computadora, van a tener esos copilotos para su día a día. O sea, oye, resérvame, quiero ir al cine tal hora en tal lugar y lo haga. O necesito que me ayudes a hacer una invitación para mi cena de cumpleaños y mándala a estas personas. O sea, ¿se imaginan que así va a ser pronto? Sí, creo que 6 meses es poco, pero sí creo que lo que podríamos llamar en el corto plazo, vamos a tener mucha más ayuda. Creo que la promesa de lo que podía hacer Siri o el asistente de Google realmente ahora sí se va a cumplir, ¿no? Porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado que le preguntas la hora y no te la sabe decir. Entonces no se sienten como muy inteligentes. Creo que ahora sí involucra también tener muchas integraciones con diferentes sistemas, esto que decías, para poderte comprar el cine y hacerte una reserva en un restaurante después, ¿no? Típico caso de, ay, quiero llevar a cenar a mi esposa y quiero ir al cine, entonces ayúdame a hacer la reserva y todo, y tú encárgate y que sea un lugar bonito y una película que nos guste, ¿no? Entonces creo que seguro es algo que va a suceder y lo veo sucediendo mucho antes en temas laborales y sobre todo donde puede verificar un humano. Ahí sí creo que cada vez más productos de los que usemos van a tener asistentes incluidos, los que estén usando Google Docs y Sheets o Excel o Word para hacer presentaciones, para hacer reportes, etcétera. Ahí sí, creo que en mucho menos de 6 meses lo vamos a ver. Ya hay muchísimos que te ayudan a redactar correos. Creo que va a haber muchas ganancias de eficiencia en esas pequeñas tareas que tal vez ni siquiera son tan específicas a programación o estamos hablando de legal, ¿no? Sino simplemente ayúdame a escribir mejor un mail o más rápido o hacer un Excel y eso es una parte grande del trabajo de las personas. Sí, totalmente. Ignacio, tú ahí, algo que quieras Sí, agregar. de hecho, en Trato justamente lo que se trata de ofrecer
o de facilitar a los abogados es justamente a la hora de redactar ese tipo de información, un poco como ya todo el mundo conoce cuando creas un correo y empiezas a escribir y ya te está adivinando la inteligencia artificial. Pero ese escenario que tú dices, yo creo que efectivamente ya estamos casi a la deriva o casi en el umbral de que suceda, aunque todavía Alexa y Siri todavía no. O sea, yo ya me molesto cuando pides algo y te dice, eso no lo sé. Entonces, como que ese no lo sé, como ya cuando lo van a cambiar y dicen, ok, quizás lo que quieres es esto, te presenta alternativas. Y yo creo que sí falta mucho menos para que eso ocurra. O sea, creo que ya va a ser algo del día a día y ya desde el momento que el mismo ChatGPT ya lo tienes en el celular, pues también ya lo puedes ir probando de esa manera. Sí, no, súper interesante. Y otro tema que me gustaría tocar con ustedes es el tema de la ética, ya sea desde protección de todos los datos que se usan para entrenar estos modelos, y que sean mucho mejores, pero también en su output. O sea, si de pronto el modelo agarra un sesgo contra, si está viendo caras, ¿no? Por ejemplo, y entonces agarra un sesgo contra personas que tienen la piel de un color versus otro, y entonces eso castiga el tipo de, no sé, condiciones crediticias que le da, por ejemplo. ¿Cómo ustedes han tratado de navegar esos sesgos adentro de sus organizaciones al usar esta tecnología? Y también un poco escuchar su postura o quizás como las cosas que más les preocupan o a las que más le están poniendo atención respecto a estos sesgos en el mediano y largo plazo. Sí, Ese nosotros, es... dale, dale, dale. Dale, dale. Bueno, tenemos equipos dedicados a prevenir sesgos y es parte del entrenamiento que damos a todos nuestros ingenieros de Machine Learning, porque efectivamente muchas veces ni siquiera es intencional, ¿no? Depende de dónde sacaste la información de entrenamiento. Simplemente hoy existe más información en inglés que en otros idiomas en Internet, entonces por definición ChatGPT, todos estos modelos que se entrenaron con todo el texto de Internet, saben hablar mejor inglés y saben más sobre cultura anglosajona que de otro tipo de cultura o problemáticas. Entonces creo que lo primero es estar enterados de que es algo que puede suceder o que probablemente ya está sucediendo, para que lo tomes en cuenta, porque hay muchas medidas para mitigarlo y no tenemos que entrar en detalle todas, pero balancear los sets de entrenamiento, etcétera. Digamos, hay formas de hacerlo. Luego hablabas también del output. Está por verse además incluso dónde aterriza todo el tema de copyright y quién es dueño de qué y si te usaste datos abiertos o no para entrenarte, para generar una imagen. Después, entonces el artista en el que se basó tiene regalías sobre esa imagen o no. Creo que parecido cuando aparecieron las cámaras fotográficas, por ejemplo, tampoco estaba claro como, ok, si le saco una foto a un cuadro, ¿qué pasa? O si hago una foto que se parece a un cuadro también. Entonces creo que ahí bastante rápido ya hay demandas, ya hay casos, se va a empezar a aclarar un poco qué es lo que sucede y seguramente, de hecho, Ignacio debe tener eso más claro que nadie. Mm. Pues sí, es una tarea constante el tratar de mitigar estos riesgos. Creo que justo has dado en uno de los riesgos más importantes de la inteligencia artificial y que es la base de datos con la cual se basa, ¿no? Pues al final del día es de ahí donde vienen los sesgos, porque al final, recordemos, la inteligencia artificial tiene información a la que consulta. Si esa información no es confiable, pues obviamente el resultado va a ser tampoco confiable. Y ahí es donde tienes que jugar con mucho, revisar precisamente con el modelo que tú estés trabajando, que eso se mitigue y que puedas evitar este tipo de sesgo, mejorando con ciertos principios la información. O sea, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Anthropic, y de un concepto que se llama IA constitucional, que no es otra cosa más que las normas y principios con los que se basa un modelo y en el que pues obviamente tienes que estar continuamente trabajando, teniendo un equipo que constantemente está revisando esto. Ahí es donde quizás empieza a haber ya una barrera de los que realmente están utilizando bien la inteligencia artificial, porque aquí es donde juegan todos estos conceptos, en donde ya tienes que de alguna manera ser liable, o sea, ser de alguna manera responsable de cualquier cosa que vayas o que tu servicio va a prestar con el uso de esta inteligencia artificial. Incluso ahora recuerdo un poco lo que ya había mencionado antes de por qué la inteligencia artificial es una caja negra, el hecho de que también hace poco unos investigadores del MIT le pidieron a la inteligencia artificial, haznos un robot que camine.
y les hizo una esponja con muchos hoyos que se mueve con aire. O sea, imagínate el resultado, todavía dicen, ¿por qué nos hizo esto, no? Porque si se lo hubieras encargado un humano, hubiera pensado en algo que conoce y sobre eso hubiera hecho un robot. Pero la inteligencia artificial, ¿de dónde tomó esa idea de crear una esponja que se mueve con aire? Quién sabe. Y por eso es un riesgo el que sueltes a la inteligencia artificial y dejes que haga cualquier cosa, porque entonces no sabes o te puede llegar a sorprender. De ahí que es muy importante continuamente, y es una tarea interminable, que estés continuamente revisando que todo de alguna manera esté bien fundamentado o basado en buena información. ¿Y qué tanto toma ese loop como de reajustar un modelo? O sea, de que identificas, aquí hay un sesgo, necesito nueva información, cuánto tiempo te toma crearla o incluso decir de dónde la voy a sacar. Por ahí leí de que con estos modelos de los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, tú puedes crear datasets sintéticos, entonces esa es una buena forma de como rellenar los huecos para compensar el tipo de información que tienes o cuál es la mejor manera de hacer eso. Es como una mezcla de, efectivamente, de revisar la información con la cual está tomando la inteligencia artificial todos sus datos y por otra parte la temperatura, que es el concepto que se llama de qué tanto se puede desviar o no de la indicación que tú le diste para que hiciera algo, ¿no? Entonces, entre el tratar de hacer ese equilibrio que permita que la información sea cada vez más confiable, es lo que eventualmente también te va a ayudar a destacar. Porque yo creo que ahorita es muy pronto decirlo, pero eventualmente todas estas empresas de tecnología que utilizan inteligencia artificial van a empezar algunas a tener más confianza y otras menos confianza. ¿Por qué? Porque pues, ahí se va a demostrar qué tanto metiste mano, qué tanto trabajaste para que la información fuera confiable. Y quien no lo haga, pues eventualmente simplemente la gente lo va a dejar de utilizar porque los resultados nunca fueron los esperados. Ya, no, increíble. La verdad es que creo que podemos seguir hablando y hablando y hablando de todas las aristas que tiene usar la inteligencia artificial, ventajas para llegar al mercado, etcétera. O estas como temas más de precaución y cuidar mucho lo que sale de tus modelos. Tal vez para estos últimos 5 minutitos de preguntas, eh, o sea, quiero escuchar cómo es que ustedes ven la mejor manera para que un emprendedor o emprendedora pueda arrancar. Si va a necesitar un equipo, si puede arrancarse solito, solita, con su chat GPT preguntándole, oye, ayúdame a rebotar esta idea, o si también como que se mantiene este lado humano de, oye, necesito a alguien que me haga un poco de balance, que tenga una formación complementaria a la mía, me ayude a ver cosas que yo tal vez no estoy viendo, o creen que con simplemente tu robot ahí, lo vas a poder hacer. ¿Cuál es Yo su creo que no opinión? está ahí hoy. No está suficientemente avanzado como para decir, ah, mira, tú y tu ChatGPT pueden armar una empresa desde cero y escribir todo el código y tal. Tal vez alguien que ya tiene el perfil técnico, sí. Creo que, Mm, pero si no, sí creo que hace falta hoy todavía, ok, porque incluso dices, me puedo conectar a ChatGPT o para hacer mi negocio, pero cómo me conecto y cómo uso las APIs y cómo diseño ese sistema. Te puede ayudar ChatGPT, pero hoy creo que necesitas a alguien que tenga ese conocimiento, digo, asumiendo que tu negocio tiene algo profundo de tecnología. Si estás pensando en un negocio tal vez en el que vas a vender un producto nuevo en Mercado Libre, pues ahí sí tal mm. vez no, porque ya está mucha la tecnología desarrollada y sí te puede ayudar o ayudan a hacer los copies para la publicidad y las imágenes, etcétera. De resto, creo que todavía necesitas un equipo, pero estoy seguro que en unos años vamos a empezar a ver empresas de una sola persona que tengan éxito, que es algo que era difícil de pensar antes. Sí. Sí, yo de mi parte recomendaría que empiecen con eso, o sea, uno con la curiosidad, dos con la investigación y tres, hacer experimentos. Efectivamente, si bien no está toda la información o quizás todo todavía resuelto, de alguna manera sí te puedes apoyar un poco en eso y empezar a probarlo y eventualmente ya te vas armando de un equipo, porque al final del día, digo, pues aquí ya es más tu tema, el que puedas el decir cómo vas a resolver otra vez el problema y cómo efectivamente vas a tener una especie de piloto o pequeño modelito que puedes demostrar a alguien más
que puede funcionar, y de ahí ya puedes levantar alguna inversión para luego contratar un equipo un poco más sólido, más técnicos, y efectivamente vayas continuamente progresando. Pero aún siendo una empresa muy grande, me imagino que Mercado Libre sería el caso, empiezan con proyectitos, vamos a ver qué tal funciona, o sea, no como que te lanzas con todo, simplemente es como, a ver, vamos a ver qué tal funciona a ver qué tal funciona y entonces vas haciendo pequeñas pruebas piloto, y con eso vas de alguna manera explorando si esto va realmente a resolver, o si realmente va a crearle pues una nueva función que va a ser de mucho uso de tus usuarios, ¿no? Básicamente. Sí, totalmente. Digo, igual nosotros como desde la perspectiva de un VC, pues decimos, o sea, al final el dinero que le damos a las empresas, pues hoy les puede rendir muchísimo más, ¿no? En la medida en que tienen más adopción de este tipo de herramientas, pues pueden ser mucho más eficientes en su uso de capital. Así que bueno, súper interesante, gracias por compartir sus perspectivas, lo que han aprendido, lo que ven de oportunidades. Veo que hay bastantes preguntas ahí en el chat. Ana Lidia, no sé si quiera, ¿cómo le hacemos? ¿Las leemos de ahí directo? ¿Las lees tú? Sí, no te preocupes, ahorita vamos a hacer las preguntas para todos. Igual puedes participar tú también, Blanca. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo, nos llevamos muchísimas ideas y tenemos aquí una primera que algo empezaba a hablar Ignacio de eso y también Sebastián en la pregunta que tú hiciste, Blanca. Sé cómo puede la inteligencia artificial innovar y crear cosas nuevas si todo lo que hace está basado en datos pasados. Es una muy buena pregunta, creo. Una excelente Entonces, pregunta. esperamos sus respuestas. Sí, a ver, cómo funcionan estas nuevas inteligencias artificiales generativas, por lo menos las que hacen texto, tienen predicción probabilística de cuál es la siguiente palabra más probable para completar algo útil. Si eso es creatividad o no, creo que es una pregunta a resolver, y básicamente un buen argumento que he escuchado es que no estamos 100% seguros que así no es como funciona nuestro propio cerebro, ¿no? Que incluso ahora con lo que les estoy hablando, que no voy pensando, ok, ¿cuál es la siguiente palabra y cuál es la siguiente palabra para que tenga sentido lo que estoy diciendo? Entonces, eso está por verse si es como pensamos nosotros y es creatividad o no. Eh, Creo que la otra forma de verlo, y de nuevo, estas son perspectivas bastante personales, ¿no? Es que la creatividad humana siempre se ha basado en algo. O sea, creo que hay pocos artistas con los que puedes hablar que te dirían, no, no, yo nunca he visto pinturas de alguien más o esculturas de alguien más, esto es 100% lo que a mí se me está ocurriendo. Siempre vas incorporando cosas de diferentes lugares y al final lo vas armando para crear algo nuevo. Para mí va por ahí, ¿no? Como que creo que tal vez es como parecido a como pensamos nosotros, cómo están pensando estas nuevas máquinas, y que así, combinando piezas ya existentes, sí se pueden crear cosas nuevas. Sí, en nuestro caso es una excelente razón por la que nosotros justamente estamos haciendo lo que hacemos, que es justamente el resolver temas jurídicos que tienen que estar al día. Si nos basáramos únicamente en lo que nos ofrece la inteligencia artificial y que está trazada en cuanto a los datos, pues ahí es el área en donde tú tienes que agregar otro tipo de tecnología que te permita mostrar que lo que se está proponiendo por la inteligencia artificial está actualizado. Obviamente también OpenAI está mejorando sus versiones, y entonces también ya el 4 tiene datos más actualizados. La versión 4, a diferencia del 3.5, obviamente es más caro para los que lo estén utilizando, pero al final del día es ahí la parte o digamos el reto que tienes como empresario, o en el caso de los desarrolladores, el empezar a utilizar no solo la inteligencia artificial por sí misma, o dejar que la inteligencia artificial resuelva todo sin que tú le agregues algo al modelo con el cual se está basando la información. Y ahí es donde sí es muy importante que participes en revisar lo que se está resolviendo. Muchísimas gracias. Sí, también es un tema que va a seguir, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo y las inteligencias igual van a seguir aprendiendo y van a tomar mucha de esta información pasada y la actual, ¿no? Tenemos una pregunta muy específica para Ignacio. ¿Cuál plataforma de inteligencia artificial consideras que tiene un mejor acercamiento con las leyes y jurisprudencia de México? Trato. ¿Qué te puedo decir? Por supuesto. Claro. Sí, no, efectivamente. De hecho, bueno, lo iba a dejar para el final, pero justo cuando ahorita estamos continuamente lanzando nuevas funciones, generalmente se hacen en los paquetes empresariales,
pero ahora justo vamos a lanzar un nuevo producto que los que quieran aquí de asistentes registrarse de manera gratuita y ser los primeros usuarios beta de este tipo de producto, los invito a registrarse, que es starter.trato.io, y ahí, si quieres, ahorita lo escribo en el chat, y ahí es donde van a poder probar esta nueva función generativa de documentos legales. Ahora, esto obviamente se ofrece como gratuito y beta, precisamente porque es parte de la manera en que lo hacemos, en tratar de primero conocer el feedback de los usuarios iniciales y luego posteriormente ya sacarlo así como una función normal dentro de la plataforma. Pero sí, justamente un poco los principios de nosotros son el ofrecer un producto que los abogados internos de las empresas puedan utilizar para generar contratos basados en la legislación vigente y también obviamente en cualquier cambio que pudiera haber ocurrido. Muchísimas gracias. También otro tema que ya tocaron y platicaron un poco de ello, pero a lo mejor pudieran ser más puntuales. Nos preguntan cómo pueden las startups garantizar la privacidad y seguridad de los datos al integrar soluciones de inteligencia artificial en sus procesos y especialmente en etapas tempranas de desarrollo. No sé quién quiera comenzar. Si quieres, empieza tú, Ignacio, que me distraje leyendo la siguiente pregunta. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? Yo también estaba contestando. No te preocupes. ¿Cómo pueden las startups garantizar la privacidad y seguridad de los datos al Ya, integrar ok. soluciones de inteligencia artificial en sus procesos, especialmente en etapas tempranas? ¿No? De ahí hay varias, o sea, la otra era qué puntos hay que tomar a considerar respecto a la confidencialidad de la información que subes en la inteligencia artificial, pero prácticamente es la misma pregunta. Claro. Bueno, a ver, ese es un tema muy interesante. Al final del día los usuarios, bueno, tú como emprendedor tienes que respetar perfectamente las leyes que regulan este tema, ¿no? Al final está el GDPR en el caso de Europa o en el caso de México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. O sea, al final es como, estamos obligados, no solo es algo que que es recomendado hacer. Tú tienes que tratar los datos de manera confidencial, ser muy transparente en cómo vas a tratar esa información, el que si vas a hacer uso de la inteligencia artificial en tu producto, le tienes que decir al usuario que lo vas a utilizar para ese efecto y que te autorice claramente es el que lo vayas a realizar para alguna otra función. O sea, porque al final del día es como, si tú no cumples con esos temas de privacidad o esos temas de transparencia, pues obviamente vas a ser responsable de lo que pueda ocasionar o el efecto que pueda tener el servicio o función que tú prestaste. O sea, yo creo que eso es sine qua non, tienes que hacerlo sí o sí, el indicarle al usuario, vamos a hacer uso de tus datos para este tema de inteligencia artificial y autorízanos para tal efecto. Y en esa autorización también es un tema del que no vas a poner algo que después no puedas tú rastrear, porque si el día de mañana también el usuario te dio la autorización, pero luego te dice, oye, pero yo nunca te autoricé, bueno, ¿cómo vas a comprobar que efectivamente te autorizó? Entonces sí hay unos temas ahí muy importantes que sí justamente recomiendo que lo vean desde un inicio para efectivamente lograr que el usuario pues, confíe nuevamente en tu producto. Muy bien, aquí hay una pregunta para los tres. ¿Qué poblaciones han observado como early adopters de productos basados en inteligencia artificial y si existen algunos parámetros demográficos o psicográficos muy claros? Para nosotros, developers, ¿no? Programadores están muy conectados y les agrega muchísimo valor. Pero de ahí a todo el resto de la compañía, como decía, cualquier persona que tiene que generar texto, presentaciones, imágenes, vemos mucho uso por todos lados. Sí, igual de Eh, nuestro lado. Ay, no, en dale, dale, no. OSVP, pues sí, para todo el tema de corrección de texto, lo usamos muchísimo y también como para a veces extraer información de forma bastante rápida de Internet. O sea, cuando estamos haciendo comparativos entre diferentes empresas, no sé, queremos comparar a todas las empresas de pago públicas en Estados Unidos y queremos saber sus números, como que es una forma muy rápida de centralizar la información, aunque pues está esa capita de que tienes que ir a medio checar que lo que te dieron si es verdadero y no vas a decir una locura ahí en tu presentación. Pero sí, sobre todo corrección de texto, súper útil. Sí, a ver, yo también, bueno, al final yo creo que la base de la cual muchas aplicaciones utilizan es ChatGPT.
Creo que puedes preguntarle cualquier cosa. La diferencia está, y en eso hay miles de opciones dentro de Google que puedes encontrar de cómo pedirle o cómo indicarle que te entregue lo que tú necesitas. Pero desde decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me corrijas este párrafo, me lo hagas un poco más creativo o que agregue un poco más formal, utilice un lenguaje un poco más, no sé, más detallado. Y realmente hoy por hoy te puede servir mucho eso. Nuevamente es cuestión de que tú luego lo corrijas o lo hagas un poco más tuyo y tampoco utilizarlo tal cual y ponerlo donde quieras, ¿no? O sea, yo creo que también, incluso hay una aplicación, no me acuerdo el nombre, al rato se las paso, que te revisa lo que fue generado con ChatGPT. Es decir, te dice si alguien, o sea, si tú ves un libro y ese libro fue generado totalmente con ChatGPT, pues obviamente puedes hasta comprobar que efectivamente fue tomado de ahí. Yo creo que sí es importante, y otra vez juegan papeles de ética, de que puedas tú ser el último, como dice Sebastián, el piloto real, no ser el solo, dejar que el copiloto tome el mando del avión, o sea, simplemente el que tú puedas al final dar la última palabra y mostrar lo que tú realmente estás aportando con eso que estás haciendo. Sí, yo conozco una que se llama GPT-0 de lo que estás hablando, y hay muchas herramientas que ya salieron y te dicen que está escrito por humanos y que está escrito por estas inteligencias artificiales Pues él generativas. tenía que saber, claro. Esa, aunque de repente, pues, también se equivoca, ¿no? Y digo, de igual manera, ChatGPT es muy bueno, pero si quieren utilizar ChatBing, que también tiene la versión 4 de OpenAI y está trabajando mucho, también está bien, o BART, ¿no? O muchísimas otras aplicaciones que están saliendo, como ya lo comentaron, pero muchísimas gracias. Una última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, y se la voy a hacer a Sebastián, porque platicó Sebastián sobre este tema. ¿Existe literatura o casos de estudio que documente situaciones concretas en las que paso a paso se describa cómo abordan o hicieron el planteamiento acerca de utilizar la inteligencia artificial generativa? Y esta conlleva otra que estaba por ahí en el chat de cómo es que le pides las cosas, porque de repente le piden referencias a ChatGPT y solo les da libros y no les da alguna referencia de algún paper en particular, a lo mejor que ya tengamos en Google. Está perfecto. Nosotros no hemos publicado tanto. Hace poco di una conferencia en Brasil. Si buscan mi nombre en YouTube les puede aparecer y hablo un poco de cómo hicimos el approach en Mercado Libre de Generative AI en general, no tanto un proyecto específico, pero bueno, ese puede ser tal vez algo que les llame la atención. Parece que está en portugués, pero la hago mitad y mitad, entonces la van a poder entender en español. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, Ah, puedes claro, ¿cómo decirle, hacer que te conteste no libros, referencias y demás? Es un área de research abierta. Están muchas personas intentando minimizar que te invente cosas o tal. Entonces creo que es como una habilidad nueva. Muchos de ustedes ya no se acordarán, pero cuando empezó Google también había que saber cómo usarlo y cómo preguntar y qué sí y qué no, en qué podías confiar y qué no. Creo que esto es un poco parecido. Hay que experimentar, aprender, tratar de forzarlo a que te dé referencias. También revisar, alguien decía en el chat, ¿no? Me recomendó un paper, pero no existía. Es como, sí, de repente puede inventar lo que sea con tal de darte una respuesta. Creo que va a ir mejorando con el tiempo, pero es algo que hay que aprender a usar y no esperar a que, ok, ya cuando estemos todos seguros que solo te va a decir cosas ciertas, entonces se vuelve útil. Creo que es útil ya hoy, pero bueno, hay que estar muy alertas de eso, ¿no? De que sí, te puede recomendar cosas que no existen, pero también me ha ayudado a mí personalmente incluso a encontrar cosas que sí existen y papers que yo no conocía y que han sido súper interesantes. Entonces, vale la pena, creo, esos desvíos que de repente suceden con cosas que no existen para ir a lo bueno. Muchísimas gracias. Les agradecemos, Blanca, Ignacio, Sebastián, por su invaluable contribución y por guiarnos a través de esta fascinante tema. Ha sido un honor tenerlos con nosotros en esta segunda sesión de la sexta temporada de las Wake Up Speaker Series. Esperamos que este espacio les haya brindado perspectivas valiosas y herramientas prácticas sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar y acelerar el proceso de la idea al mercado. Agradecemos a la red de amigos por hacer esto posible y les recordamos que este es solo uno de los muchos temas que estaremos abordando en esta sexta temporada. Invitamos a todos a continuar siendo parte de las próximas sesiones donde seguiremos descubriendo y aprendiendo juntos. Hasta entonces, sigan inspirándonos, innovando y llevando sus ideas al siguiente nivel con la ayuda de la inteligencia artificial. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego, un placer. Gracias.